muerte, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno. Vamos entonces a ponernos en presencia del Señor para ir al encuentro de Jesús, dejando que el amor de Dios nos toque y nos perdone una vez más. Tú que llamaste dichosos y bienaventurados a los pobres de espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te entregaste totalmente a nosotros con tu vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que tomaste sobre ti nuestras faltas y nos enriqueciste con tu propia vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabamos a Dios rezando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vamos a pensar lo que más queremos pedir en esta tarde. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Elías y la viuda confían en que Dios proveerá. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo:
Tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació, el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. El sacrificio de Cristo tuvo suficiente poder para salvarnos. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Les voy a anunciar el Evangelio de Jesucristo según San Marcos.
Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y hacen largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Entonces Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos traen como 2 escenas, ¿no? Una en el libro de los Reyes, con la historia de Elías, el profeta, con la historia de esta viuda que estaban pasando un tiempo de sequía en la tierra de Elías. Una sequía que era simbólica también en ese contexto, porque la habían interpretado justamente como un signo de Dios frente al abandono que el pueblo de Israel había hecho de la creencia en un solo Dios, frente a la persecución que la reina había hecho de Elías, frente al abandono hacia los dioses vecinos. Bueno, Elías es perseguido y sin embargo este profeta, que en medio de dificultades siguió siendo fiel a Dios para mostrar, ¿no es cierto?, el poder que Dios tenía en él y cómo la palabra de Dios vencía y la palabra del profeta vencía, es que nos cuentan este milagro, que es como un milagro de origen popular, o sea, como una tradición que se fue transmitiendo, este milagro por el cual la viuda y el pequeño niño en tiempos de sequía no pasaron hambre ninguno de los días, porque el Señor les fue prolongando, ¿no es cierto?, la harina y el aceite que necesitaban. Pero lo que impresiona, ¿no es cierto?, para cuando uno escucha estas historias, más que hacer como un análisis así, bueno, racional, ¿no?, y donde uno dice, bueno, ¿cómo habrá sido el milagro? O un análisis, ¿no es cierto?, en que a veces desde nuestra mentalidad así contemporánea, ¿no es cierto?, llenamos de sospecha estos relatos que aparecen así, tan simbólicos. Sin embargo, justamente por ser relatos simbólicos, tienen como una enseñanza y una sabiduría hermosa. Fíjense, frente a esta mujer que estaba en necesidad, el profeta parece, como a veces nos pasa en la vida, parece que le pide algo que es muy difícil, y encima parece que le pide en nombre de Dios algo que es muy difícil, algo que como si fuera muy difícil de confiar. Como a veces nos pasa a nosotros, que creemos o sentimos que Dios nos está pidiendo en medio de algunas situaciones de la vida cosas más difíciles de las que podemos llevar. Algo como si nos desbordara, algo como si escapara, ¿no es cierto?, nuestro control y escapara también nuestra posibilidad de resolverlo. Y a esta mujer llega el profeta
con su propia necesidad, y llega el profeta, el signo de la obra de Dios en su tiempo, y le pide que confíe, y le pide que, ¿no es cierto?, que haga lo propio y que confíe en Dios, que Dios no le va a fallar. Y está bueno ¿no? Esto de recibir como este mensaje, ¿no? Una invitación a la confianza en Dios y que Dios no nos va a fallar y que Él va a continuar, ¿no es cierto? Nos va como sostener en el camino, porque es prácticamente lo que hizo Dios con la viuda y su hija, ¿no? Lo sostuvo mientras, en el camino, mientras duró la sequía. Y fíjense que la escena que tenemos en el Evangelio es una escena así, porque si la escena de Elías, ¿no es cierto?, y de la viuda y su pequeño hijo, es una escena en un tiempo de necesidad, ¿no es cierto?, en un tiempo fuerte de necesidad, la escena que nos presenta Jesús es más conflictiva, porque hay como una disputa, como una pelea que tiene Jesús con los jefes de su pueblo y expresamente con los jefes religiosos de su pueblo, que los considera con su palabra, ¿no es cierto?, hipócritas, porque expresan unas leyes y han declarado unas leyes de Dios y han multiplicado las leyes de Dios sin ellos mismos vivirlas y aprovechándose, ¿no es cierto?, del pueblo en esa misma figura de la ley de Dios y aprovechándose para sus propios intereses. Y entonces esta escena es interesante porque uno puede como observar los personajes, no como quien, y puede observar los escribas que tratan de, ¿no es cierto?, de llamar la atención, de mostrar quiénes son, de mostrar que ellos son los que mandan y son los que, ¿no es cierto?, arman el orden de la situación. Y de pronto Jesús percibe la actitud de esta viuda que solamente tenía 2 monedas y esas 2 monedas las entregó de corazón y con generosidad. Vamos a pedirle al Señor para que podamos, ¿no es cierto?, no solamente tener esa capacidad de sinceridad, ¿no es cierto? A veces es como si nosotros nos importa mucho lo que piensan, lo que dicen los demás, y entonces a veces obramos, ¿no es cierto?, buscando esa aprobación externa, quizás como le pasara a los escribas y a los fariseos, que estaban así en un cumplimiento más externo. Nosotros también, ¿no es cierto?, no tanto por aparentar, sino hasta a veces por inseguridad o por lo que fuera, nos importa a veces más el comportamiento externo. Y sin embargo, es lindísima la capacidad de percepción que tiene Jesús, de capaz de mirar en los corazones y en las actitudes de las personas cuando con simpleza son capaces de ser como son y con simpleza son capaces de entregar lo que tienen y así habitan su propia tierra y se entregan así a Dios. Vamos a pedirle al Señor esa sencillez de corazón, de poder entregar lo que somos, quiénes somos y lo mejor de nosotros para que se pueda prolongar el don, el bien, para que podamos generar vida, para que podamos generar, ¿no es cierto?, esa conexión de vida y solidaridad que significa la vida cotidiana. Fíjense que un ejercicio interesante, ¿no es cierto?, para poder pedir al Señor que nos ayude a abrirnos en la generosidad de esta viuda, que para ellos se ve que era como un hábito de mujer humilde que desde su pequeñez entregaba y era quien era. Digo, un ejercicio para nosotros es primero saber que fuimos rescatados por Jesús y que si fuimos rescatados por Jesús, el amor de Jesús es algo que nos empuja, ¿no es cierto?, a poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. En la segunda lectura, ¿no es cierto?, se nos habla de esta entrega de Jesús, que es tan fuerte la entrega de Jesús, que dice que así como nosotros nos morimos una vez, así Jesús se entregó una sola vez, pero con esa entrega nos ganó para siempre. Entonces, confiados en la entrega de Jesús, permitir que su amor esté en el centro de nuestro corazón
y de a poco, mientras podemos y en lo que podemos, permitir que los distintos rincones de nuestra vida vayan siendo como, ¿no es cierto?, invadidos por esta presencia de Jesús. Es decir, permitir que nuestras actitudes, nuestros vínculos, la necesidad de entregarnos y a veces nuestros deseos, a veces nuestros proyectos, lo que vivimos, lo que hacemos, lo que soñamos, ponerlo en el centro a Jesucristo y tratar de como que se ordene en ese amor primero de Jesús. Y fíjense que es interesante porque así vamos a descubrir cómo nuestras propias actividades, ¿no es cierto?, se van como ordenando en Jesucristo y cómo nosotros nos vamos uniendo por dentro. Y no está tanto, ¿no es cierto?, lo que hacemos, ¿no es cierto?, por un lado, lo que creemos por otro, las intenciones por otra. Es decir, muchas veces estamos como desdoblados en mil situaciones. Cuando nosotros, de corazón, vamos integrando nuestras pequeñas partes de vida, poniendo a Jesús en el centro, es como un ejercicio de unificación interior. Y vamos alcanzando tal vez esa simpleza que tuvo la viuda para entregarse todo a Dios. Proclamamos nuestra fe, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Como familia, ponemos nuestras intenciones. Acá desde el sol respondemos: Padre nuestro, escucha nuestra oración. Por toda la Iglesia, para que siempre nos muestre su rostro generoso y caritativo, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que Dios dirija su voluntad en el servicio de la justicia y la equidad, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos, en especial los de nuestra parroquia, para que se pongan en manos de Dios y se sientan consolados por la Iglesia, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que como comunidad imitemos la generosidad de la viuda del Evangelio, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, estas intenciones y las que tenemos en nuestra misa, ¿no es cierto?, que cada uno traemos. Te las pedimos confiados a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Partamos de la página 78, los frutos de la tierra.
Recemos juntos para que nuestras oraciones y nuestras vidas le gusten a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantamos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Vamos a conectarnos con lo que queremos darle gracias a Dios y se lo entregamos en nuestro interior, en la ofrenda. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el día sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso, y entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos unánimes el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Aquí está Jesucristo con nosotros, y este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos haga unidos a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que está por toda la tierra y que está reunida aquí, en esta asamblea, en esta comunidad, y junto con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Óscar, Guillermo, Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y ahora, Señor, acordate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. En silencio, frente a Jesús, pedimos por nuestros queridos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Estamos en presencia de Jesús, unidos a Él, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos la paz. Vieron que hoy en el momento de la comunión, como estamos queriendo volver a la normalidad que tuvimos algún tiempo, vamos a hacerla como se ha hecho siempre, ¿no es cierto? Que es el que quiera comulgar se acerca a comulgar. ¿Ok? Vamos con el Cordero. Aquí está Jesucristo, nuestro Señor,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Vayamos a recibir a Jesús, que se entregó a sí mismo, para que podamos dar lo mejor de nosotros a quienes más lo necesitan. Vamos a cantar Prueben que bueno es el Señor, de la página 81. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Pueden sentarse a comulgar. Mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegran. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Engrandezcan conmigo al Señor. Exaltemos todos su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta. Me libró de todos mis temores. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Bien, ahora antes de la bendición vamos a rezar la oración por la patria, ¿no? Así nos podemos unir espiritualmente en
esta intención por nuestra parte y las ganas que tenemos de estar mejor y poder entendernos para un futuro mejor. Ahora cuando repartan, que están repartiendo los libros. Y mientras les cuento que hay un matrimonio, levanten la mano, ¿sí? Ellos después hoy están celebrando, ¿cuántos años que ya se casaron? 8, así, y entonces después van a hacer una celebración, así con su familia y todo, de renovación, pero podemos aplaudirlos porque vinieron a misa antes, así que tengan coraje y pa'lante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Asunción, bárbaro. Ahí está. Vale, dame uno. Gracias. Gracias por repartirlo, muchachos. Oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a quienes nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú que nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Bueno, muy bien. Hoy los jóvenes misioneros tienen la noche, ese evento que hacen de la Noche de Genios, que es un evento así a beneficio para pagar los gastos de la misión. Y nada, hay que saber un poco de historia, matemática y algunas cosas más, pero es muy divertido. Y por eso ese murmullo constante que tuvimos, vieron que a veces hay que ser pacientes, ¿vieron? A veces hay que ser pacientes. El Señor está con ustedes. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos compartido a Jesucristo. Tengan buen domingo mañana. Nos vamos en paz. Terminamos la celebración. Te pedimos, Señor, que como tarea para esta semana nos comprometamos a ser un poco más solidarios y generosos, ofreciendo a los demás no solamente aquello que nos sobra. Antes de retirarnos, cantamos